Amigos de Globovisión, continuamos en Brújula Internacional. Como lo anunciamos antes de ir a la pausa, nos acompaña en el estudio el profesor Oscar Arnal. Él es abogado y también historiador, o por lo menos eso es lo que dicen las buenas lenguas, que tiene una gran experticia en temas sobre historia. Profesor Arnal nos acompaña esta tarde en el estudio para hablar acerca de la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz. Sabemos que se le ha entregado al cuarteto tunecino por su trabajo en favor de la democracia allí en Túnez, pero existen dudas porque todavía hay críticas con relación a este sistema de gobierno en Túnez. Se dice que no es tan democrático como en apariencia se quiere hacer ver. Uno de los únicos países, digamos, sobrevivientes de la primavera árabe en una transición hacia la democracia es precisamente Túnez, y es gracias a ese cuarteto, o sea, instituciones de la sociedad civil, la Asociación de Empresarios, la Asociación de Trabajadores, la Liga por los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados a nivel nacional se unieron todos en función de entablar un diálogo con todas las partes posibles y tratar de ir a fondo con el tema de la paz. Y realmente se evitó ahí una guerra civil que hubiera tenido magnitudes dramáticas desde todo punto de vista, porque los factores más fundamentalistas religiosos contra los laicos, digamos, iban a ser, y se derrocó además, eso fue antes, se derrocó el dictador, ¿no? Antes de esto, que tenía más de 20 años ahí. Claro, hay expertos que dicen que la democracia en países de Oriente Medio y del Magreb islámico no se puede ver con ojos occidentales, que el sistema democrático que debe instaurarse en estos países no puede copiarse a pies juntillas de Occidente. ¿Qué tipo de democracia es la que se está intentando establecer en países como Túnez? Bueno, se hizo una constitución que es también uno de los grandes aportes de estos tiempos al país, una constitución que permitía que las fuerzas laicas, o sea, no religiosas, gobernaran el país e hicieran sus grupos políticos. En el pasado, bueno, como digamos, inspirados en el Corán, todas estas fuerzas fundamentalistas y religiosas estaban o aliadas o peleando entre facciones distintas. Y yo creo que sí se puede, o sea, sí hay que pensar que una democracia donde la fuerza reside en el pueblo, o sea, la soberanía está ahí el pueblo, para que el pueblo decida. Fue lo que pasó allí en Túnez y se hicieron unas elecciones, digamos, que han dado sus frutos en este momento. Por supuesto, es un país en donde se viven muchas contradicciones todavía y por eso se habla y por eso se tienen estas dudas sobre el camino democrático. Pero digamos, después de que cayó el dictador, también renunció el presidente que estaba haciendo la transición ahí, además de manera voluntaria, y a pesar de que hay una asamblea constituyente en contra de un poder ejecutivo, digamos, opuesto en partidos políticos, lograron pues a través del diálogo y gracias al favor de estas cuatro instituciones de la sociedad civil que se unieron, conseguir allí una paz que de alguna manera se mantiene todavía y ojalá se mantenga por mucho tiempo, ¿no? Muy cerca de Túnez tenemos a Libia. En Libia se está presentando una situación un tanto distinta. Luego del derrocamiento y de la posterior muerte de Muammar al-Gaddafi, el país quedó prácticamente dividido en sectas. Hay sectas que controlan diversas regiones del país. En este momento, esas sectas, esos grupos, están intentando ir por el camino del diálogo, a avanzar por el camino del diálogo en ayuda, por supuesto, con el enviado de Naciones Unidas, en ayuda, por supuesto, con la comunidad internacional. ¿Sería posible ver, tomando en cuenta lo que acabo de comentar, lo que acabo de explicar, ver en Libia un escenario en el que pudiese aflorar la democracia como de pronto ha ocurrido en Túnez? Bueno, sería lo ideal desde todo punto de vista. El problema en Libia igualmente es que en este momento también el Estado Islámico está tratando ahí de socavar justamente el territorio y entonces el esfuerzo de las Naciones Unidas
quizás no dé tantos frutos, por lo menos a corto plazo, pero a mediano y largo plazo yo pienso que una democracia, digamos, basada en el espíritu del pueblo, o sea, de que sea el pueblo a través del voto el que decida lo que realmente quiere, es lo ideal en todos los países del mundo, sin excepción. Ahora, volviendo al tema del premio Nobel, insistimos, se le ha entregado al cuarteto tunecino, pero ¿por qué no de pronto entregárselo al Vaticano o al Papa Francisco, que, como comentábamos antes de regresar de la pausa, han tenido una participación importante en temas de paz y de reconciliación? Y creo que el mejor ejemplo que podemos colocar, pues nos toca muy de cerca, es el del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. No solo el Papa, el Vaticano como institución, como Estado, ha tenido una participación importante en ese hecho. ¿Por qué escoger a Túnez y al cuarteto tunecino y no, por ejemplo, al Papa Francisco o a otras figuras? Sí, esa es una excelente pregunta. Yo te diría que hay que pensar que en los más de 100 años que se está entregando el Premio Nobel de la Paz, en ninguna oportunidad, ningún papa, y eso que los papas han trabajado mucho, sobre todo todos estos últimos papas de los últimos lustros y decenios, han trabajado muchísimo por el tema de la paz, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y ningún papa ha logrado obtener este premio. Bueno, fundamentalmente el jurado, por lo general, la mayoría de ese jurado, de los 5 miembros, católicos es la minoría, por ejemplo. Y claro, el Papa Francisco era el gran favorito por segundo año consecutivo, por eso que estás diciendo, o sea, no solamente por el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, o sea, también por su encíclica en contra del calentamiento global y porque tenemos que cuidar todo el ecosistema y el medio ambiente, y por lo que había hecho también en el Medio Oriente, o sea, facilitando la paz entre los palestinos y Israel. E igualmente lo que había hecho el Papa, o lo que ha hecho digamos, en contra del armamentismo nuclear, en contra de lo que es la pena de muerte, a favor del restablecimiento igualmente de la paz en Colombia. O sea, que el gran favorito era el Papa y sigue siendo el gran favorito sentimental del Premio Nobel de la Paz. Ahora, digamos, otorgárselo a un país, a un cuarteto como el de Túnez también es muy significativo porque es una labor, digamos, excepcional en medio de esa primavera árabe que solamente ha dado frutos ahí. O sea, que en el resto de esos países, uno de los casos, tú lo tocaste, es Libia, eso quedó completamente, digamos, al garete, ¿no? Esas reformas que se pensaron que venían con la caída de los dictadores, pero en Túnez, gracias a Dios y gracias al diálogo y a la paz y al justamente a conversar tranquilamente, se ha podido lograr todo ese avance en materia democrática y de respeto a los derechos humanos. Profesor, se nos ha acabado el tiempo, sin embargo, quisiera que en 30 segundos, que es lo más que podemos tener, seguir teniendo al aire, me comentara acerca del escritor español Javier Cercas. Usted me estaba mencionando que él estuvo en Venezuela hace poco. Sí, ha estado aquí y ha escrito 2 libros muy interesantes sobre el tema de la guerra también, claro, de la guerra civil española, o sea, Soldados de Salamina y Anatomía de un Instante. Y es ver cómo 2 polos opuestos, como Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, y Adolfo Suárez, secretario secretario del movimiento franquista en España, pudieron los dos ponerse de acuerdo y lograr una transición armónica, en paz, digamos, si lo hubieran hecho antes de la guerra civil, España se hubiera evitado 200.000 muertos, o sea, una guerra fratricida entre hermanos. Y entonces, claro, deja muchas lecciones, o sea, y por eso él estuvo aquí, estuvo presentado por la Embajada de España y por la Fundación en Chacao, Cultural Chacao, y ahí dejó todos esos consejos que evidentemente funcionan en función del respeto a la paz, a los derechos humanos, al diálogo, que es el ideal en una sociedad como fue lo que vimos con el Premio Nobel de la Paz. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación esta tarde en Brújula Internacional. Tenemos que despedirlo.